grande, eres digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. ¡Oh! Mi Dios es grande, eres digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. ¡Oh! Señor, tú nos has hecho libre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Apláudele fuerte! Gloria a Dios, damos gracias al Señor por bendecirnos, por darnos el privilegio de estar con cada uno de ustedes. Muchas gracias por su fiel sintonía. En Ruth capítulo 1, verso 16, dice: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. El verso 17 dice: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vamos a meditar un momento sobre la iglesia, el pueblo ignorado, ¿verdad? Podemos decir la ignorada. De eso vamos a meditar un momento. Pero antes quiero que oremos un momento a nuestro Dios, pidámosle a Él de su gracia, pidamos su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios mío, por darnos el privilegio de estar ante tu bendita presencia. Gracias, amado Dios, por cada uno de los hermanos que van a estar en sintonía del programa a través de su canal, en diferentes comunidades, diferentes lugares, como también los que a través de Facebook logran oír tu palabra. Pido que bendigas a cada uno, Señor, de los que estarán oyendo, viendo. En el nombre de Jesús pido que bendigas y que tu palabra quede guardada en lo más profundo del corazón de cada vida. En el nombre de Jesús, amén. Gloria sea Dios. Hablar de la ignorada significa de que estamos hablando de dos pueblos. Un pueblo muy privilegiado de parte del Señor, pueblo hebreo, pero había otro pueblo que no estaba considerado como los israelitas. Pero claro, ¿verdad? Dentro del plan maravilloso de Dios, sí. Pero, por ejemplo, San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos cómo esa tendencia, ¿verdad?, de Dios con su pueblo israelita es única. Es una tendencia única de parte del Señor. El pueblo de Israel ha sido un pueblo muy privilegiado. En una ocasión el Señor dijo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Note cómo está de bendecido ese pueblo. Otra bendición maravillosa es que de esa línea hebrea nos vino nuestro Salvador,
nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Dios por esa línea, ¿verdad? Que Dios en su infinita misericordia tenía trazada. Pero con la gentilidad no había nada. La gentilidad para los judíos eran considerados como gente inmunda, como dijo Pedro, cuando el Señor habló de que era necesario que atendiera la invitación que Cornelio le había hecho. Pero previo a eso, Pedro estaba discutiendo con Dios, discutiendo porque el Señor le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro le decía: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha pasado por mis labios. O sea, el hombre no había comido, según él, ¿verdad? Esa relación con la gentilidad, Pedro no tenía nada de relación con la gentilidad. Para Pedro, la relación con los gentiles era una acción inmunda, contaminable. Entonces Pedro no quiere comer de esos, porque era un lienzo que el Señor le estaba mostrando, donde se manifiesta quién era Pedro, y se manifiesta también quién es nuestro Dios. Dios diciendo que sí, que tomara, y Pedro diciendo no. Pero al final tuvo que obedecer a Dios, porque el ser humano siempre va a tener que doblegarse ante el llamado santo de Dios. Si todavía ahí la persona se siente un poco inclinada a las prácticas inmundas, todavía se siente muy atraído por las cosas mundanas, pues es de entender, ¿verdad?, de que se va a llegar ese momento cuando se le van a cerrar todas las puertas, y entonces no le va a quedar de otra que alzar su mirada. Como dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces el hombre también se va a preguntar y va a llegar a la conclusión de que el socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces va a llegar a esa conclusión el ser humano. Por mucho que el hombre se le ande huyendo a Dios, escapándole, que no quiere oír la voz de Dios, puede ser que en su casa haya un grupo de crecimiento, como se le llama en algunas congregaciones, alguna célula, o como le llamamos nosotros, un discipulado. Es probable que algún miembro de la familia está pensando: se acerca la hora de esa reunión, entonces me voy. Antes de que llegue el predicador, se va, y Dios le permite que se vaya. Y resulta que va donde la amiga y la encuentra la amiga que no pudo escapar. Encuentra que su amiguita no pudo escaparse como se escapó él. Entonces le toca ahí, a la par de la amiguita, estar oyendo a otro expositor de la palabra. Dios es así. Dios es así. En el caso del hijo pródigo, pues el muchacho ese decidió irse de la casa del padre. Él decidió irse. Y la Biblia dice que vivió perdidamente. Pero si llega un momento cuando a este muchacho se le terminó el dinero, de amistades, se le terminaron las amistades, de quedar solo y quedar sin dinero, con hambre y sin dinero para comprar, es una situación crítica. Tocó puertas buscando empleo, no encontró. Halló una que era de cuidar cerdos, pero no duró mucho ahí. Entonces el hombre, tocando puertas, no encontró un empleo agradable a él. Pero
Pero algo que hizo, ya que eso ya era parte del plan de Dios, algo que hizo era recordar. Él reflexionó, él volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros? Y yo aquí, digo. Bonitos, esos recuerdos son buenos, porque hay mucha gente que ya saboreó, mucha gente que ya saboreó, pero que con todo y eso de haber saboreado se le han ido a Dios, se han alejado, se han apartado del camino del Señor. Aun cuando ellos lograron disfrutar de la bendición de Dios, ellos manejaron muy bien que Dios los había liberado de alcoholismo, droga, de andar en la calle, de reconcentrarse en casa. Ellos son testigos de la obra de Dios en sus vidas. Sin embargo, se le fueron a Dios, se apartaron. Pero el que está marcado por la bendita misericordia del Señor, en su momento va a volver. No es de sacudir mucho, no es de estarle diciendo cada rato. No hay que dejarlo de hacer, sí, pero no evitar pues fastidiar a la persona. Si es que Dios tiene un momento para cada vida, pues entonces hay que estarle diciendo, pero no hay que perder de vista que si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. Pues entonces el hijo pródigo se le fueron cerrando las puertas, y al llegar a esa situación, entonces él recordó, volvió en sí, dice la Escritura, y a recordar que en la casa de su padre había abundancia de pan, y que muchos de los trabajadores, de los servidores que habían allí, disfrutando, comiendo, viviendo la vida en Cristo Jesús. Y él decía: y yo aquí muriéndome de hambre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre con abundancia de pan? Y yo aquí. Claro, así es. Porque como voluntariamente él se fue de la casa del padre y pidió la herencia, se fue, voluntariamente lo hizo. Entonces las consecuencias fueron el resultado de haber tomado una decisión equivocada, haber dejado a Dios por placeres, haber dejado a Dios por cualquier cosa. Entonces vinieron los resultados, las consecuencias. Y entonces, pero llegó un momento, después de tanto golpe, tanto rechazo que pasó, viene a la mente de este muchacho cuántos jornaleros en la casa de su padre con abundancia de pan, y él, calidad de hijo, sufriendo consecuencias de una mala decisión. Así de que todos los que, debido a la prueba, debido a las circunstancias difíciles que han sobrevenido en su vida, han pensado retirarse, apartarse de los caminos de Dios, esa es una mala decisión. Si usted está marcado por la bendita misericordia del Señor, usted va a tener que volver, pero va a venir peor que como está. Mejor acostumbrémonos a sufrir por la causa del Señor, por la causa del Evangelio. Acostumbrémonos mejor a sufrir por la causa del Señor. Y no nos la llevemos de listos
que yéndonos nos va a ir bien. A la luz de la Escritura encontramos familias que porque había venido una hambruna en el lugar donde vivían, decidieron cambiar de domicilio e irse a un lugar donde había alimento. Entonces, eso son malas decisiones que se toman evadiendo una circunstancia, una situación, pero lo mejor es que tomemos decisiones, primeramente creer que por la causa de nuestro Señor Jesucristo nos toca pasar momentos difíciles. Sí, todo el que se identifica con nuestro Señor Jesucristo toca pasar momentos difíciles. Eso así es. Entonces tenemos que familiarizarnos que la vida cristiana así es. Entonces no debe de sorprenderse, no debe de llamarse a perplejidad, incluso decir, yo pensé que la vida cristiana no era así, me voy. No haga eso. Esa es una mala decisión. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que tomaron, de que estando comprometidos con Dios, tomaron una decisión equivocada y les fue mal. Eso ahí está escrito, para que ni usted ni yo lo hagamos. Y al no hacerlo, pues no nos va a pasar lo que a ellos le pasó. La Biblia dice en la carta de Pablo a los Corintios, dice que todo lo que aconteció a Israel está escrito como ejemplo para que no hagamos lo que ellos hicieron. Porque a ellos, por esas decisiones equivocadas que tomaron, malas decisiones, les llovió fuertemente a ellos. Les llovió, mucha gente murió por tomar malas decisiones. Pero a algunos Dios les da la oportunidad de reflexionar. Por ejemplo, este pródigo, Dios le dio la oportunidad de reflexionar. Así es. La oportunidad de reflexionar. Entonces, ahí es donde necesitamos nosotros ni siquiera llegar a ese momento difícil. Ni siquiera llegar al momento difícil, no. Reflexionar antes de irnos a la posilga. Tomar la decisión. Mire, esto es facilito irse quedando, ir dejando esa relación con Dios, eso es sencillo. Entonces, ya desde el momento que usted note que ya no siente mucho interés por Dios, por esa comunión con Dios, congregarse, estar en esos altares de búsqueda, ya cuando usted ya no sienta mucha fuerza de hacer esas cosas, pues eso está en una situación preocupante, donde usted está a punto de tomar una mala decisión, como también está a punto de, lo que dijo Pablo, estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados. Él dijo, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, eso es maravilloso, esa es una decisión extremadamente buena, que es la decisión que todos nosotros deberíamos de tomar. Muy buena. Todos nosotros deberíamos de tomar esa decisión. Decir, estoy seguro que ni la fiesta que venga, ni carnavales, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A algunos cristianos les afecta la visita de un pariente, la visita de un familiar les afecta,
porque tambalean. Entonces, cuando la persona está en esa situación de titubeando, está a punto de cometer o de tomar una mala decisión. Entonces, pero Pablo decía, estoy seguro que nada, allí no hay parientes, no hay fiestas, no hay momentos especiales en la comunidad, como decir, para muchos los carnavales son momentos especiales, porque la diversión del mundo esa es, pero la diversión de todo hijo de Dios es el tener a Cristo en su corazón. Esa es la mejor decisión que pudimos haber tomado. Y gracias a la bondad del Señor por habernos concedido ese privilegio. Así es que necesitamos con la ayuda de nuestro Dios mantenernos firmes. ¿Y qué de la ignorada? Pues estamos diciendo todo esto porque los israelitas fueron un pueblo muy privilegiado por Dios. Un pueblo de promesas, un pueblo de pactos, un pueblo a quien Dios le dio palabra. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldijeren. Es un pueblo por quienes Dios peleó batallas fuertemente. Entonces la gentilidad fue quedando a un lado, aunque al principio Abraham, por ejemplo, fue un hombre gentil, fue un hombre que no estaba identificado con los hebreos. Después él se identificó con ese pueblo hebreo, pero inicia siendo gentil. Pero después de eso vemos de que la atención de Dios, judíos. Entonces, pero en la revelación esa de la semana 70 de Daniel, que el profeta Jeremías a él se le dio toda esa revelación, la que llegó a las manos de Daniel y él no lo entendía. Entonces Daniel entra en un proceso de búsqueda, pidiéndole a Dios que le revelara, que le hiciera entender de qué se trataba esa semana, la semana 70. Porque las 69 semanas pues habían sido entendibles, eran asuntos que habían tenido su cumplimiento. Entonces Daniel está interesado en que de la semana 70, pero igual a Daniel se le reveló todo, pues, desde el rey, desde que dan la orden para la reedificación de muros, de templos, de altares, de todo lo que estaba destruido, lo que estaba caído. Entonces a Daniel se le revela. Y luego, fíjese, hay 69 semanas con un cumplimiento exacto. Después de las 69 semanas aparece ahí un silencio, se suspende el conteo. Oiga, se suspendió el conteo, pero comienzan a tener lugar otros acontecimientos, pero ya fuera de ese conteo. Entonces los hebreos, aquellas atenciones divinas, aquel trato de Dios para con los hebreos se detiene y Dios comienza, se abre un paréntesis donde el trato de Dios con los gentiles y aquella multitud de conversiones de la gentilidad, ellos volviéndose a Dios. Y hablar de gentiles es hablar de gente que no es hebrea, gente que no pertenece a la nación israelita. Entonces todos los que no son israelitas son considerados gentiles. Entonces se abre ese paréntesis, los brazos de Dios se extienden para salvación de la gentilidad.
y comienza aquella muchedumbre de gentiles a venir a los pies de Cristo Jesús con un corazón contrito y humillado. Se vuelven a Dios. Oiga, aquel pueblo que estaba ignorado, aquel pueblo que no tenía promesas, como le dije, el plan de Dios es un plan súper especial. Pero decimos ignorado porque mire las atenciones de Dios con los hebreos. No hay oportunidad para los gentiles. Pero cuando se llega a ese momento que los judíos rechazan la visitación gloriosa del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ese rechazo que ellos le hacen a nuestro Señor da lugar a que se abra oportunidad para que entren, como la figura está bastante clara cuando el rey Asuero estaba por desarrollar su fiesta de bodas con su querida Vasti, y todo estaba preparado, pero resulta de que Vasti también se puso a hacer su propio banquete. Entonces no vino a la fiesta del rey. Eso es una figura, no vino. Entonces el rey pide consejo y dice: ¿qué se puede hacer? Dijo. ¿Qué me aconseja que haga? Entonces los consejeros le dijeron que mandara a traer de las jovencitas. Y allí sí no importaba nacionalidad, de todas partes venían jovencitas. Ya desde el momento que no son hebreas, ya son gentiles, de cualquier lugar que sea. Pero mientras no pertenezcan a la nación hebrea, entonces gentiles. Entonces aquella multitud de jovencitas que vinieron ante el proyecto que tenía el rey. Entonces todas las jovencitas tenían que pasar para que el rey las mirara, pero para ello el rey puso por ahí un personal idóneo para que las preparara, para que las vistiera, las orientara de cómo le gustaba al rey. Mire que este relato es una figura muy exacta de la función que está haciendo el Espíritu Santo para con la amada, para con la iglesia, pero es un trato general para todos. Pero resulta que dentro de todas estas muchachas, que es figura de todos los llamados, esa multitud de jovencitas que vienen es figura de todos los llamados, pero que dentro de todos los llamados no todos se están dejando embellecer por las instrucciones del criado, no todos. De igual, no todas las jovencitas se dejaron vestir por las instrucciones del criado del rey. Pero aparece por ahí la jovencita llamada Esther. Esther se deja orientar por el criado del rey, y entonces el criado, el eunuco ese, se dio gusto embelleciendo a Esther, y lo hizo exactamente conforme los gustos del rey. Entonces, cuando se cruzaban las jovencitas, el rey las miraba. El rey fue prestándole atención a esa joven llamada Esther. Pasaba una joven, pasaba la otra, un montón de jovencitas que se pasaban, pero Esther fue llamando poderosamente la atención del rey. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ella iba vestida conforme a los gustos del rey. Eso es, pero hablando de la ignorada, pero la elegida era Vasti. Pero como Vasti rechazara la invitación, entonces se abre una invitación para todas las doncellas.
para todas las jovencitas, aquellas que ni siquiera se soñaban que iban a ser llamadas a este magno evento, ni siquiera se lo imaginaban. Pero pasan las jovencitas y Esther fue la muchacha elegida porque vestía sus fragancias, su postura era acorde al gusto del rey. Ojalá que la que fue ignorada y que ahora ya no lo es, hablando de la iglesia del Señor conformada por gentiles y judíos que han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ojalá que la que era ignorada, pero que fue llamada a recibir salvación, ya no se vista conforme el gusto propio, sino que se vista conforme la instrucción del Espíritu Santo, porque es entonces que vamos a poder agradar al amado. Pero si lucimos o si vestimos conforme nuestro deseo, nuestro gusto, entonces lo más seguro es que no lo vamos a agradar a Él. Por eso es que no se le puede decir a la hermana hasta dónde debe de ella lucir lo largo, o al varón hablarle cómo deben de ser los pantalones, pero sí, el Espíritu Santo vive en cada uno. Y si usted es sensible y se deja dirigir por el Espíritu Santo, yo estoy seguro que cualquier vestimenta extravagante, una vestimenta no muy acorde al gusto del Espíritu Santo y por ende al gusto del amado, le aseguro que va a ser reprendido, va a ser reprendida por el Espíritu Santo. Le van a decir, ese traje no le gusta al amado. Así, si logramos nosotros oír la voz del Espíritu, le aseguro que no vamos a cometer muchos errores, porque de repente siempre vamos a fallarle, pero no vamos a hacer las cosas que antes hacíamos. Entonces fíjense que el rey celebró sus nupcias con Esther, porque Esther ganó el corazón de su amado. Eso es lo que deberíamos de nosotros, ganarnos el corazón de nuestro amado. Pero ¿cómo? Andando conforme a Él le gusta que andemos, vistiendo conforme a Él le agrada que vistamos, porque Dios no habla solo del espíritu, del alma, Dios habla también del cuerpo. Todo es de Él, todos somos de Él. Entonces no concuerda pues que estemos esforzándonos por un alimento espiritual, nuestro espíritu, nuestra alma, y que descuidemos nuestro cuerpo. Descuidarlo en el sentido de que no importa dónde lo metamos. Pero lógico, si logramos nosotros que nuestra alma se sumerja en la instrucción divina, nuestra alma no se va a disparar, no va a aparecer ahí con deseos raros, con deseos que contradicen la vida cristiana, no. Por eso hay que trabajar para que nuestra alma viva sometida ante las instrucciones de nuestro amado. Entonces aparece también Ruth, otra figura bastante idónea en lo que estamos hablando. ¿Quién podía decir de que Ruth iba a formar parte de ese pueblo? ¿Quién se iba a imaginar si era moabita? En otras palabras, era gentil, no calificaba
porque no era hebrea. Pero como muriese su marido, entonces su suegra Noemí le dice, bueno, pueden regresarse a sus tareas diarias, a su pueblo, porque yo ya no tengo, dijo Noemí, alguien que pueda redimirlas. De eso se trataba, que otro familiar de Noemí las tomara por esposa. A ese acto se le llamaba redención. Pero Noemí ya no tenía quien. Entonces está diciéndole que se vuelvan. Entonces resulta que una de sus nueras se regresó. Creo que su nombre era Orfa, se regresó. Pero Ruth se le dijo a Noemí, su nuera, no me digas que te deje, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, donde tú vivieres, yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esas palabras pesan, porque para una moabita decir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios era mi Dios, está diciendo que estaba renunciando a aquel sinnúmero de dioses que ella como moabita tenía. También está diciendo que está renunciando a las costumbres, tradiciones que se practicaban en los campos de Moab. Cuando dice tu pueblo será mi pueblo, está renunciando a su pueblo moabita, con toda la práctica que ellos hacían, y que está disponiendo su corazón para adoptar un nuevo estilo de vida, el estilo de vida de los hebreos, adoptar la fe de los hebreos en un solo Dios. Esta muchacha se dispone a abstenerse de todo lo que había en Moab, renunció a Moab con todo lo que tenía y se decide adoptar un nuevo estilo de vida, decide adoptar al único Dios de los hebreos, y ella decide que el Dios de los hebreos sea el Dios de ella. Ese es el ejemplo que en este tiempo la iglesia del Señor, la iglesia conformada por gentiles redimidos, es la posesión que debemos de adoptar todos. Y vivir una vida ya no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar al Dios que vive y permanece para siempre. Así de que le animo en el nombre de Jesús que tome el ejemplo. Esther, ¿quién iba a pensar que Esther iba a ser llamada, elegida? Nadie. Pero ella se sometió a las instrucciones del criado y fue la elegida para ser la esposa del rey. En la parábola, siempre la fiesta de bodas, nadie quiso ir. Entonces mandan a traer los mancos, paralíticos, los cojos, aquellos que nadie daba nada por ellos. Ese es otro cuadro que nos refleja a nosotros. Es un cuadro, así vino usted, vine yo a los pies de Cristo Jesús, con un sinnúmero de defectos, pero que ya en las manos del alfarero comenzó a darnos forma, de tal manera que ahora ya no somos lo que fuimos antes por la bendita misericordia de Dios. Así de que vale la pena estar en las manos de Jesús, vale la pena andar en los caminos de Él. Así de que a pesar de las pruebas, de la lucha, siga adelante con Cristo Jesús, que con Él
lo tenemos todo. Ha sido una bendición poderle compartir. Gracias por su fina atención. Muchísimas gracias a toda la amable teleaudiencia. Gracias, hermanos, por su sintonía. Esperamos en Dios siempre serle de mucha bendición. Que Dios los bendiga de una manera maravillosa, de una manera especial. De igual manera, a todo el pueblo del Señor a través de Facebook. Que Dios les bendiga en su momento. Todos los que saben conectarse en su momento, pues Dios los bendiga. Y vamos adelante, ¿verdad? Con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Éramos ignorados, la que no era pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su fina atención. Será hasta en otro momento.